Bueno, ahorita vamos a ver el método, el cual es el quicksort. Entonces en este, el pivote realmente, el valor como mínimo, como pueden ver acá, y un máximo, que son como que los límites que va a tener en nuestro vector. Entonces primero le vamos a tener el primer valor de ese vector, entonces sería el mínimo. Aquí puede ser cualquier ¿qué? Valor que ustedes escojan, puede ser el máximo incluso, o puede ser el de en medio, pueden hacer un promedio. Pero en este caso sería el mínimo. Entonces si es una variable, entonces el que realiza la búsqueda de izquierda a derecha y el que realiza la búsqueda de derecha a izquierda. Un auxiliar para hacer los cambios como se vieron en los otros, un temporal o auxiliar. Entonces, mientras el valor de derecha a izquierda sea aún mayor que el de izquierda a derecha, es para que no se crucen. Para que no se crucen. Luego, el vector de izquierda a derecha se comparará con el del pivote. Y esto si es menor o igual a 0, o si es menor que 0. Solo para que encaje. Y esto solo para las condiciones de igual, por si ocurriese algún tipo de error. No. Entonces aquí lo único que va a hacer es que el valor de izquierda a derecha se va a ir sumando. Luego el while del vector de derecha a izquierda lo comparamos con el pivote y a ver si este es mayor que 0. Entonces lo que queremos es que el pivote va a ir antes. Entonces lo que se va a ir es que al valor de derecha a izquierda se le va a ir restando. Ese valor no, no tiene que ir ahí. Entonces se va a ir obteniendo los datos y si el de derecha a izquierda sigue siendo mayor que el de izquierda a derecha, es que no se han cruzado los datos, se hace un cambio entre el vector que estaba en la izquierda a derecha y el vector que estaba en la derecha a izquierda. Esto es para comparar que el pivote aún es para comparar esto, o sea que por ejemplo este 7, si se tiene que cambiar por un lado de esto del pivote, sería con este 2. Entonces así se realizaría el cambio. Por ejemplo, este 3, este 1 y todo eso se van a ir realizando los cambios de izquierda a derecha. Eso es lo que va haciendo los movimientos. Por último, el mínimo, que el vector en la posición mínima sea igual al vector en la posición de derecha a izquierda. Esto es para pasar al centro, como este es el pivote y se pasan de un lado a la izquierda y la derecha. Siempre en la posición mínima tendría que estar el 5. Pero para arreglar eso, simplemente el dato que estaba aquí se pasa en la posición que estaba el vector mínimo, en la posición de derecha a izquierda, que técnicamente es resto 2. Entonces se pasa nada más para el centro y el vector de derecha a izquierda es igual al pivote. Es lo único que hace, simplemente pasar este 5 como que al centro. Luego lo que nos dice es que si el de derecha a izquierda, o sea, que una vez fue máximo, pero que puede ir decreciendo, el de derecha a izquierda menos un dato es aún mayor que el mínimo, entonces significa que hay un subarray, significa que hay como que más de uno. Entonces volvemos a llamar ese mismo método dentro del vector, solo que ahora se va desde el mínimo hasta el de derecha a izquierda menos 1, que en dado caso aquí sería de este 2 hasta este otro 2. Y luego si el de derecha a izquierda más 1, ya que aquí puede ir decreciendo, es aún es menor que el máximo, significa que sus cambios de máximo eh, significa que si tuvo que haber algún cambio y aquí si algún cambio se decrece, entonces lo que hace es que vuelve a llamar, lo que te dice es que tenemos un subarray derecho. Entonces lo que hace es que vuelve otra vez a llamar al vector, le pasa de derecha a izquierda, más 1 sería el nuevo mínimo, y hasta el máximo, para que vaya analizando del derecha a izquierda que iniciaría acá, hasta, hasta el máximo. Entonces eso sería lo único. Recuerden que para las comprobaciones
depende de cómo vayan analizando, porque en este caso, en el método burbuja, yo aquí tengo que el vector i, que en este caso podría ser esta palabra, por ejemplo, se va a enfrentar con el vector j, que en este caso podría ser esta a. Entonces ahí el resultado me daría negativo. Por eso tengo que decir que es menor que 0. Ahí ya sé que necesito un cambio. Entonces vamos a ir probando. No, es cierto. Se comenta. Y vamos a entrar a la clase. Los datos, disculpe, se van a ir añadiendo en... Aquí se ingresa cualquier nombre. Se comprueba con un contador una variable global que el dato sea menor que 10 y se va ingresando la respuesta. Se va aumentando el contador y se va metiendo a una tabla. Como pueden ver aquí, modelo.out datos. Entonces aquí ya se va añadiendo la tabla. Bien, entonces ahorita ya se pasaría a probar los métodos. Por ejemplo, aquí tengo una lista de palabras, son 10. Esto es solo para que vayan viendo que si compara, por ejemplo, aquí como en estos que hay palabras, un letra de más, qué caso haría para que lo vayan viendo. Entonces se agregaría, ingrese cualquier nombre, vamos ingresando exactamente en este orden. Se va a ir añadiendo en una tabla. Entonces, como pueden ver, como usamos un scroll pen que está metido dentro de un panel, y dentro de ese scroll pen hay una tabla, entonces a la hora de que la tabla se extienda por el scroll pen y ya no ocupe más el espacio, ya nos deja una barra vertical en este espacio. Así fuese tamaño horizontal, que pasase de esta forma, entonces habría una barra horizontal acá. Que vamos por arboleda. Entonces, con opción 1, luego opción, luego espacio. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar algo más? Me dice error, texto vacío, meta alcanzada. Solo para que no haya letras vacías, nombres vacíos, perdón. Bueno, entonces ordenar por método de burbuja. Y como pueden ver, nos ordena perfectamente. Ahora lo que puede pasar es para que vean que sigue siendo la misma matriz original. Como pueden ver acá, es la misma matriz que tenemos acá. Entonces lo que hace el método es que lo copia a un vector auxiliar, si se podría decir, que es el que ordena, en vez de ordenar el vector global, para que después no hayan problemas con otros tipos de ordenados. Esto solo para que vean que los demás tipos de ordenados funcionan. Pasamos a burbuja optimizada y funciona correctamente. Luego ordenar en quiz y ahí está, funciona perfectamente. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos, por ejemplo, hacer el descendente? Lo vamos a hacer en burbuja. Entonces lo que vamos a hacer es aquí, burbuja ahora ya tendría el método descendente y burbuja optimizada el método ascendente. Entonces en descendente esto tendría que estar al revés. Bueno, iniciamos. Si quieren podemos cambiar de espacio, vamos a hacer, en vez de árbol, sea arboleda. Dejemos esta opción 1, opción Zeus, opción 1 y ya falta nada más uno que sería ordenamiento. Entonces si lo damos por burbuja optimizado, exactamente como queda, A espacio A y Zeus. Pero si le damos por burbuja, ahorita ya es de forma descendente. Por el simple cambio que hicimos ahí, ya cambia la forma en la que hace el cambia con la comparación. Entonces ahorita en vez de irse de forma ascendente, se de forma descendente. Entonces habíamos dicho que una forma descendente era de Z a A o de 9 a 0, mientras que una forma ascendente es de A a Z o de 0 a 9.
Como pueden ver acá, si lo comparamos con las variables, entonces si esta era la 1, tendría que ser la 10 acá. 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6, 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2 y 10, 1. Entonces está bien, funciona correctamente. Entonces esos serían los métodos de entrenamiento. Sí, me dirían cuáles les aconsejaría para su proyecto. Sería burbuja optimizado o método de burbuja. La verdad, burbuja optimizado es mucho más simple porque hace menos comparaciones, sería mucho más rápido de llenar. Entonces aquí ustedes lo único que tienen es un vector que ya lo ordena y lo que lo van haciendo en este caso yo lo voy añadiendo a un área de texto, ¿va? Que no puede editar. Pero si ustedes lo querían añadir a una tabla, por así decirlo, entonces lo único que tienen que añadirlo es añadir técnicamente el vector en la posición, hacer un recorrido e ir añadiendo ahí el vector en la posición y nada más. En este caso, como tendría que ser el número y el nombre. Entonces, eso ha sido todo. Suerte en su proyecto.